Buenas Hunters y sean bienvenidos al resumen de Berserk, Arco de la Condena, parte 1. No te olvides que tenemos todos los arcos anteriores ya resumidos. Como siempre le enviamos un tremendo saludo a todos quienes comentaron en el resumen anterior, ya que eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros videos, y en especial a nuestros miembros del canal que nos patrocinan constantemente. Ya sin nada más que decir, empecemos al toque nomás. Luego de la batalla entre Guts y Rossin, vemos a un viejo conocido, el Caballero de la Calavera. ¡Viejo sabroso! Este andaba en el Valle Brumoso, lugar donde Guts había derrotado a Rossin, ya que este andaba buscando algo, el Vegelit de Rossin, el cual había caído en el lugar. El Calaveras toma el Vegelit y se lo come. Ahora volvemos con Guts. Este se encontraba corriendo por el bosque. De pronto, unas extrañas criaturas comienzan a acercársele, pero en vez de atacarlo, empiezan a hablarle. Escena importantísima para el futuro, así que no la olviden. De hecho, lo voy a anotar. Estos espectros se acercan diciéndole a Guts que ha matado a muchos niños, refiriéndose a lo del arco anterior. Niños inocentes, que no tenían la culpa de haberse convertido en demonios. Pero estos seres le dicen a Guts que a él no le importa matar a nadie mientras sus deseos egoístas se cumplan. Así, mientras varias de estas criaturas van tomando la forma de una extraña bestia, le dicen a Guts que dentro de él vive la bestia de la oscuridad. Y esta bestia está sedienta de sangre. Mientras más mate, más sedienta se pone la bestia, puesto que tiene un apetito insaciable. Así que debe seguir y seguir matando. Y en algún punto la bestia lo consumirá y solo sentirá odio, hasta que en algún momento simplemente sea un monstruo con forma humana, o tal vez un verdadero monstruo, al igual que Griffith. Guts reacciona e intenta golpear a este ser, pero debido a todas las heridas, cae al suelo y varias criaturas comienzan a rodearlo, aunque debido a la acumulación de cansancio, Guts no podía hacer nada, terminando por caer desmayado. Por suerte para el Gustavo, aparece el verdadero protagonista de esta historia para salvarlo, Puck, el cual, al ver que estas criaturas tenían rodeado a Guts, no lo duda y se acerca para ayudarlo. Aunque los enemigos eran muchos más y más grandes que él, Puck, con dos bardanas en la mochila y la percepción de la realidad completamente alterada, comienza a luchar, logrando defender a Guts, el cual justo en ese momento estaba despertando, viendo cómo Puck luchaba por salvarlo con la pose más épica que podía. Finalmente, y ya estando salvo, Guts comienza a reír, admitiendo que definitivamente no podía estar serio cuando tenía a Puck cerca, el cual nuevamente se vuelve a meter en el morral de Guts, y así el espadachín finalmente decide aceptar oficialmente a Puck como su compañero, y le deja usar aquel morral como su hogar. Lo que más sorprende a Puck es que esta es la primera vez que Guts dice su nombre, aunque este momento se ve interrumpido por los caballeros de la Santa Cadena, los cuales finalmente habían alcanzado a Guts. Como mencionábamos en el arco anterior, estos pensaban que el espadachín negro era el halcón de la oscuridad, así que estaban listos para capturarlo. Voy a hacer un paréntesis aquí, y es que en este punto de la historia nuevamente podríamos usar escenas de anime, ya que lo que sigue es un arco que sí está adaptado. El problema es que este anime fue uno que salió en el 2016-2017 y abarca los siguientes arcos que veremos, pero es que miren po weón cómo animaron esta mierda. Mira esa weá, hermano. Lo animaron con el culo, así que seguiremos mostrando solamente imágenes del manga, a no ser que haya alguna imagen ahí, un frame que me guste y lo ponga de fondo, lo cual lo dudo muchísimo. Volviendo a la historia, Guts se enfrenta a los soldados, a pesar de sus heridas, y de apenas poder levantar su espada. Aún así, le saca la chucha a varios, y es que los caballeros de la Santa Cadena son conocidos por ser bastante débiles, hombres de alta cuna que jamás han luchado en un combate real. Así que viendo lo chetado que estaba Guts, decide entrar en combate a San, el vicecomandante, el cual sí era un hombre con bastante experiencia en combate. De hecho, Guts ha escuchado de él. Antiguamente se le conocía como Hasan el Caballero del Puente, y es que se decía que este detuvo a 100 soldados que pasaban por un puente
debido a que había un viejo herido en el lugar. Aunque no hay tiempo para nada, y es que Hasan comienza a atacar a Guts. Este esquía como puede, aunque eventualmente es golpeado. Guts sabía que era imposible ganar este combate, sus heridas eran muchas, y debido al cansancio apenas estaba consciente. Así que se le ocurre una idea para escapar, y esta era capturar a Farnese, su líder, para usarla de esa forma como rehén, y así alejarse. Rápidamente pone todo su empeño y se acerca a ella a toda velocidad. Los soldados que la protegían caen muertos ante la espada de Guts. Farnese no paraba de temblar, ya que también tiene cero experiencia en combate, y lo único que se le ocurre hacer es levantar su espada, lo cual no era ningún peligro para Guts, y termina acercándose rápidamente a ella, pero debido al cansancio cae levemente, y por pura suerte Farnese le clava su espada. Debido a la caída, Puck también termina inconsciente, y los soldados capturan a Guts, aunque muchos querían matarlo, pero Hasan los detiene, diciendo que atacar a un hombre que no puede defenderse sería una deshonra. Pero algo importante es que esta era la primera vez que Farnese hería a alguien. Aun siendo la líder de los caballeros, tampoco tenía ninguna experiencia, algo de lo que hablaremos más adelante. Así Guts es capturado y llevado al campamento de los caballeros. Allí es despojado de su armamento y apresado. Farnese se queda a solas con él para ver si le podía sacar algo de información, pero solamente termina encontrando burlas por parte de Guts, ya que este se reía de sus creencias religiosas, preguntándole si alguna vez había visto a Dios, o sobre cómo muchos de estos mismos creyentes asesinan a mujeres y niños inocentes en nombre de Dios, haciendo referencia al conde que conocimos 2 arcos atrás. Farnese, al encontrar solo burlas de parte de Guts, comienza a azotarlo sin parar, hasta que en cierto punto se detiene de la nada y queda mirando las heridas de este, cuando de pronto interfieren sus soldados para sacar a Guts de ahí. Ya en su celda, Guts se queja un poco de sus heridas, pero eso no era lo peor, y es que se estaba haciendo de noche, y la marca del sacrificio estaba empezando a sangrar. Debía salir de ahí rápido, pero era imposible, hasta que llega su salvador, o en sus propias palabras, la estrella del show, el mismísimo Puck. Este había robado las llaves y estaba listo para liberar a Guts. Le iba a pasar las llaves, pero ¡oso! Primero le dice que le diga gracias. Así es, Puck está educando al Gustavito. A Guts no le queda otra más que decirle gracias, pero Puck le dice que mejor tiene que decir gracias por todo, oh gran Puck. Y Guts no le queda otra más que obedecer. Ya libre de su celda, Guts corre a toda velocidad hacia la tienda de Farnese, ya que sus armas y equipamiento estaban ahí. Pero cuando llegan se dan cuenta que esta estaba semidesnuda y castigando su cuerpo. Guts no tiene tiempo para nada, así que simplemente se acerca y la noquea. Y cuando tiene listo su equipo, se prepara para salir. Aunque al ser descubierto por los demás soldados, no le queda otra más que usar a Farnese como prisionera, tomando un caballo para huir de ahí a toda velocidad y de paso asusta a los demás caballos para que no lo puedan seguir. Aunque al poco después, Serpico logra tomar un caballo e ir tras ellos. En el camino, Farnese despierta, intentando escapar, pero le es imposible. Puck intenta calmarla, pero esta ni siquiera lo miraba, a lo que este, al ser un poco más persistente y notar que Farnese lo ignoraba, se da cuenta de algo. Farnese no puede ver, escuchar ni percibir a Puck. El elfo le explica a Guts que cuando un humano nota algo, queda en su memoria, pero si eso no le interesa, no lo recuerda. Y es que a veces hay humanos que no notan un elfo aunque éste esté enfrente de ellos, ya que no captan su atención, prácticamente siendo invisibles para ese tipo de personas. Generalmente la gente religiosa, como sacerdotes de grandes ciudades, nunca lo perciben, y nos damos cuenta que, efectivamente, Farnese solo escuchaba a Guts hablar solo. Puck comenta que la divina con la que viajaba antiguamente decía que aquellos que se aferran al mundo material no pueden percibir a los elfos. Pero no hay tiempo para nada, porque los espectros finalmente alcanzan a Guts, y como Farnese estaba con él, estos también la atacan, aunque este la protege, diciéndole que ponga atención, puesto que su dios había preparado un espectáculo para ellos. Pero debido al forcejeo, Farnese termina cayendo, y Guts la protege nuevamente, puesto que necesita saber por qué los caballeros de la Santa Cadena lo persiguen.
aunque al instante aparece un grupo de perros frente a ellos, los cuales inmediatamente son poseídos por los espectros, adoptando caras horribles. De todas formas, no es ningún problema para Guts, el cual, mientras luchaba, se seguía burlando de las creencias religiosas de Farnese. La muchacha estaba cagada de miedo, pero más no podía hacer, puesto que aún estaba atada de manos. Lo único que se le ocurre es escapar, y para su suerte, ahí mismo estaba el caballo del cual se había caído. Así que se acerca rápidamente para huir, pero su cara de sorpresa no se hace esperar al darse cuenta que el caballo también había sido poseído. Este se abalanza sobre ella, pasándole la lengua por el cuerpo y arrancándole parte de su pantalón. El caballo se prepara para hacer lo impensado a Farnese. Esta no podía hacer nada. Guts ve la situación a lo lejos y no puede evitar recordar lo que le sucedió a Casca. Así que sin dejar que el caballo logre su cometido, este lo asesina de un solo movimiento. Y mostrando un rostro lleno de ira, le dice a Farnese que no se mueva, que él se encargaría de todo. Puck, que no nos olvidemos, puede sentir las emociones de los demás, se da cuenta que Guts esta vez tenía una ira incontrolable, más fuerte que nunca. El elfo, sin saber qué causaba la ira de Guts, aparentemente tiene una leve visión sobre lo que sucedió tiempo atrás con Casca. Así Guts lucha toda la noche, hasta el amanecer, lo cual deja completamente sorprendida a Farnese. Guts se sienta a descansar, aunque Farnese no se había dado cuenta que un pequeño espectro se había escondido detrás de ella y comienza a poseerla, revelando algo. Aparentemente a Farnese le produce placer el dolor, y mientras azotaba a Guts no paraba de sentir placer y lujuria. Y lo mismo pasaba cuando se azotaba a ella misma. El espectro comenta que a Farnese solo le motiva el deseo de someter a los demás y ser sometida. Terminando de poseerla completamente, hace que ésta se toque el cuerpo y se desnude. Así comienza a acercarse a Guts, tirándose encima de él. Aunque no solo eso, sino que entre sus piernas coloca la Dragon Slayer y le pide a Guts que levante la espada para que la parta en dos. Guts y Puck se habían dado cuenta que esta estaba poseída, aunque por suerte para Farnese, el sol se intensifica, logrando liberarla del espectro, el cual es eliminado por Puck. Farnese estaba en shock, no podía creer lo que acababa de pasar. Al instante llega Serpico. Este cubre con su capa a Farnese y esta le pide que mate a Guts. Serpico sabe que le es imposible matarlo, así que le dice a Farnese que no lo hará, y le dice a Guts que lo dejará irse. Guts se da vuelta, pero al instante ambos se atacan sin previo aviso, pero igualmente los dos esquivan el ataque del otro, quedando sorprendidos. Pero ahora sí, Serpico se va con Farnese. Mientras se marchaba, Puck se lamenta por Farnese, parecía muy triste, aunque ésta solo tenía ganas de matar a Guts, puesto que él había visto una faceta vergonzosa de ella. Ahora se nos muestra algo extremadamente curioso. Una noche, todas las personas del reino tuvieron el mismo sueño. El reino lleno de aldeas infestadas por la peste, rodeadas de ejército de bestias gigantes, pueblos arrasados, familias muertas, el mundo envuelto en oscuridad. Pero entonces, en medio de todo el caos, vieron un halcón brillante, el cual aclaró la oscuridad. Todos asimilaron que este halcón era su salvador. Ahora vemos lo que realmente está pasando en el reino. Efectivamente, el reino de Midland estaba pa' la cagá, la gente sumida en pobreza y hambruna. Un grupo de soldados llevaba a unos aldeanos lejos de su hogar, ya que estaban muriendo de hambre y enfermedades. La aldea de la que venían pasó por lo que ya muchas aldeas habían pasado. La peste traída por las ratas había destruido todo. Las calles llenas de ratas devorándose a los muertos. Para muchos, el gran culpable de esto era el rey de Midland, ya que estos años ha estado sacando todo el dinero del reino para financiar su ejército y la búsqueda de Griffith. Y al tener tan descuidado el reino, este estaba en ese estado. Aunque prácticamente, para fortuna de muchos, el rey había caído gravemente enfermo y estaba a punto de morir. Y viendo lo que sucedía en la capital, vemos que todos los súbditos del rey se habían reunido para esperar su muerte. La princesa Charlotte estaba encerrada en su pieza,
Desde los sucesos del arco de la Edad Dorada, esta no había salido del lugar, estando siempre a la espera de Griffith para que vaya a salvarla. El rey, a pesar de estar enfermo y en un estado deplorable, estaba sentado en su trono. De pronto tiene una visión. A lo lejos ve a Charlotte enfrente de él, y al instante aquel halcón de luz entra al lugar, el cual era Griffith, abrazando a Charlotte, y en ese instante el rey muere. Los de alta cuna, que ya se habían imaginado que el rey iba a morir, se habían juntado para decidir quién iba a ser el nuevo gobernante, ya que si bien el trono le correspondía a Charlotte, todos comentaban que ella no estaba en condiciones de gobernar, aunque todo esto va a quedar pospuesto, ya que de pronto, a las afueras de la capital, el lugar es invadido por otro imperio, el imperio Kushan, los cuales traían bestias gigantes y un tremendo ejército. Aunque nos quedaremos sin ver qué pasa, puesto que ahora la historia nos traslada a otra parte del mundo. 300 hombres habían luchado contra un solo hombre, y este solo ser los masacró a todos. ¿De quién se trata? Zod el Inmortal. Así es, este siempre que puede busca contrincantes, ya que lo que más desea es tener un oponente digno, pero ninguno llega a saciar su sed de combate, excepto uno, el Caballero de la Calavera, aunque también tiene curiosidad por aquel espadachín que lleva la marca. Zod ha escuchado sobre las hazañas de Guts matando apóstoles, cuando de pronto frente a Zod aparece un halcón de luz. Pero por si acaso todo esto estaba ocurriendo en la mente de Zod. Este halcón le dice que pronto encontrará lo que busca. Zod adopta su forma de apóstol y ataca, pero el halcón lo esquiva fácilmente y le corta uno de sus cuernos. En ese instante, Zod retoma la conciencia, dándose cuenta que efectivamente toda esa conversación había pasado solo en su mente, pero casi al instante le corre sangre en donde el halcón le había hecho el corte. Además, para finalizar, escucha una profecía de parte del halcón en su mente. Cuando el cielo caiga sobre Tierra Santa, donde el rebaño cegado se reúna y erija un pilar de fuego, llegará aquel, el deseado. Aquel día, mientras Guts descansaba, tuvo un pequeño sueño. En él, Casca estaba atada a una pira. Varios aldeanos arrojaban sus antorchas para prenderle fuego, asesinándola de aquella manera. Cuando Guts despierta, ve que debajo de unas rocas, a la sombra y escondido del sol, estaba su hijo. Aparentemente, él fue quien hizo que Guts tenga el sueño, ya que le trae una advertencia, y tomando la forma del rostro de Casca, le dice peligro. En ese preciso momento comienza a prenderse en fuego, y mientras desaparecía le dice a Guts la misma frase que el halcón le dijo a Zod. Guts capta rápidamente la señal, así que decide volver con Casca. Pasado unos días vemos a Erika, así es, la hija de Godo. La niña se encontraba en el bosque, en donde ya había comenzado a nevar. De pronto la pequeña joven ve una extraña criatura cantando por el bosque, el mismísimo Puck. Erika lo captura y comienza a caminar, cuando se topa de frente a Guts. La niña, completamente feliz, le da la bienvenida y además lo lleva a la cabaña, lugar donde se encontraba Rickert, el cual durante estos años había crecido y, siguiendo las enseñanzas de Godo, se convirtió en un herrero. Rickert quería saber todo sobre Guts, pero antes que nada, este le pregunta sobre Casca. Lamentablemente, le comentan que Casca desapareció. Resulta que hace poco más de un mes, Erika había salido con ella a buscar frutas, puesto que Casca estaba deprimida por estar tanto tiempo encerrada en la cueva. Aunque sin darse cuenta, Casca desapareció de la nada. La buscaron hasta cansarse, pero no pudieron encontrarla. Guts, enfurecido, le pregunta a Rickert entonces por qué está ahí y no buscando a Casca. Pero inmediatamente Erika sale a su defensa, diciéndole a Guts que no tiene derecho, puesto que él se fue y los dejó solos. En cambio, Rickert, durante todo este último mes, constantemente salía a buscarla, pero siempre volvía. Y es que hay un motivo por el cual Rickert no puede alejarse tanto tiempo de la cabaña, y es que Godo estaba en un estado de salud crítica. No se trataba de la peste ni de algún tipo de herida, simplemente el paso del tiempo. Guts se preocupa por Godo, pero este viejo mamado no tiene tiempo para eso, así que le pide a Guts que le muestre el brazo mecánico y la Dragon Slayer, la cual estaba completamente desgastada. Según Godo, ese tipo de desgaste
es el que se genera en un arma luego de 10 años de uso, así que deduce que Guts ha estado luchando y luchando sin parar, puesto que también se da cuenta de la expresión y el cambio en los rasgos faciales de Guts, el cual se ve muy diferente a cuando lo conoció. Todo esto fue suficiente para que Godo se dé cuenta de todo por lo que había pasado Guts estos 2 años. Si bien Guts nunca le ha contado a nadie lo que sucedió en el eclipse, ni siquiera a Rickert, Godo más o menos deduce que lo que mueve a Guts es la venganza. Así que le pregunta por qué mejor no deja todo eso atrás. Quizá sería mejor llevar una vida un poco más tranquila con las personas que son importantes para él. Pero evidentemente Guts sabe que es imposible que alguien pueda comprender por lo que está pasando. Así que en cierta forma Guts le comenta lo que sucedió aquel día del eclipse. Pero para Godo eso no es excusa. Y le da un tremendo diálogo a Guts. Diálogo que tengo que decir completo. Abandonaste a quienes aprecias y te fuiste solo. Hace 2 años abandonaste a los únicos seres queridos que te quedaron y te fuiste por tu cuenta. Tenías a quienes apreciabas a tu lado y no pudiste soportar tener que sumergirse juntos en el dolor. En cambio, huiste para que el odio comenzara a quemarte desde adentro. ¿Tienes derecho a criticar a Rickert, a quien abandonaste aquí? ¿Tienes derecho a hablar sobre venganza por tus amigos cuando fuiste tú quien abandonó a Casca? En el momento más difícil, te elegiste a ti mismo y buscaste refugio en las peleas. Eres como una espada en un campo de batalla. Una espada completamente desgastada y ensangrentada. Una espada que comenzó a romperse. Qué tremendo crack que es Godo por la chucha. Un poco después, Rickert y Erika llevan a Guts a un lugar muy especial. Rickert construyó algo así como un cementerio para todos los miembros de la banda del halcón. Cada lápida era una espada que él mismo forjó. Si bien ahí no hay nadie enterrado, le sirve como consuelo. Guts se da cuenta que a diferencia de él, Rickert pudo aceptar la muerte de sus amigos, y hacer esas sepulturas fue su forma de sobrellevar el dolor. Puck finalmente reconoce a Rickert, puesto que no nos olvidemos que en el arco de la Era Dorada estos dos cruzaron caminos, y el elfo se sorprende que aquel chico haya sido amigo de Guts, a lo que Rickert le agradece a Puck, puesto que fue gracias a la medicina de polvo de hada que le habían dado que Guts y Casca lograron sobrevivir, a lo que Puck recuerda las palabras de aquella anciana con la que viajaba: todo es parte de las leyes de la causalidad. La noche estaba llegando, así que Guts va a dormir a la cueva, la cual, si recordamos unos arcos atrás, mencionamos que por algún motivo los espectros no podían entrar a esa cueva, y ahora sabemos el porqué. Puck comenta que en esta cueva vivieron elfos hace mucho tiempo atrás, así que ningún espíritu maligno podría entrar fácilmente. Durante este tiempo que Guts tenga para descansar, Rickert y Godo se encargarían de reparar la espada y el brazo de Guts. Así, finalmente, después de 2 años, Guts puede dormir durante la noche, aunque realmente no puede hacerlo. Aún sabiendo que está a salvo, no puede conciliar el sueño en plena oscuridad sin su espada, un problema que tiene desde pequeño. Tampoco podía dejar de pensar en las palabras de Godo, pero tampoco puede olvidar lo que sucedió aquel día, ni mucho menos puede olvidar lo último que vio su ojo derecho. Guts no puede apagar esa llama de oscuridad en su interior, y si no la puede apagar, entonces se quemará a sí mismo y a sus enemigos con él. En ese instante, la misma criatura que apareció al inicio de este arco aparece nuevamente detrás de Guts, diciéndole que debe matar y matar, puesto que la sed de sangre nunca acabará. Aunque cuando Guts se da vuelta, no había nada detrás de él. Y así como narramos ese tremendo diálogo de Godo, ahora narraremos completo este monólogo de Guts. Quizá Godo tenga algo de razón. No puedo culpar a nadie. La abandoné sin importarme su condición. No tengo derecho a hablar sobre venganza por mis amigos al abandonar a Casca. Abandoné a la banda del halcón. Desde aquella vez, desde ese momento, dejé de tener ese derecho. Yo comencé esta guerra por mi cuenta. Aún hoy, lo que arde en mi pecho no son solo llamas oscuras. La calidez de aquellos días todavía arde en mi pecho. Y Casca es una pequeña llama que ha evitado que la oscuridad me consuma por completo. ¿Qué he estado haciendo? Me fui
y cometí el mismo error otra vez, sin saber lo que dejé ir cuando lo tenía en la palma de la mano. En ese instante Guts recuerda la advertencia de su hijo, así que reacciona, sabe que aún no es tarde y se jura a sí mismo nunca volver a abandonar a Casca. Qué tremendo personaje por la chucha. Así volvemos con Rickert, el cual iba a trabajar en el equipo de Guts, pero Godo se levanta, diciendo que él trabajaría en eso, puesto que el trabajo de Rickert es cuidar a Erika. Ella es una huérfana de la guerra. Godo simplemente la encontró, y para él, un hombre que toda su vida únicamente había conocido el acero, al hacerse cargo de aquella pequeña, volvió a sentirse humano. Godo sabe que su hora de morir se acerca, y mientras introduce la Dragon Slayer en el fuego, comenta que una buena espada, aunque se oxide y desafile, si tiene un buen acero no se oxidará en el centro, y ese centro, si regresa al fuego, con toda seguridad revivirá. Y Godo le dice a Rickert que le diga a Guts, no te vuelvas como yo. Y si me preguntan, esta analogía de Godo con la espada, a mi parecer, habla sobre el mismísimo Guts. Y así finalmente la Dragon Slayer está como nueva. Además, con una nueva armadura y una nueva ballesta, Guts le pregunta a Rickert si conoce algún lugar cercano llamado Tierra Santa, ya que ahí puede haber alguna pista sobre el paradero de Casca. A lo que Rickert comenta que a 3 días al noreste hay un viejo monasterio, al cual se le conoce como la Torre de la Condena. Quizá ahí puede haber alguna pista. Se dice que el lugar está lleno de refugiados por la peste y muchos herejes. Además, por lo que sabe Rickert, un inquisidor será enviado al lugar para encargarse de eso, lo que significa que habrá una cacería de brujas. Guts tiene el presentimiento de que ese es el lugar al cual debe ir, así que junto a Puck se despiden de todos para ponerse en marcha. En especial se despiden de Godo, agradeciéndole por todo y esperando que cuando vuelva pueda verlo una vez más. Godo también se despide con una sonrisa. Hace 2 años Guts había marchado a buscar venganza. Ahora también se marcha, pero para salvar a la persona que más le importa. Así, con la partida de Guts, terminamos esta parte del resumen. La parte 2 estará disponible muy pronto. Al momento de grabar este video todavía no tengo listo el guión de la parte 2, así que no sé si van a ser 2 o 3 partes, porque este arco es un poquitito más denso y bastante largo. De todas formas, atentos ahí al canal. Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu like y algún comentario. Eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y trayendo este tipo de contenido al canal. Eso es todo por mi parte. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista, todos. Hasta la próxima. Señorita, windy when the love